Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Tendremos una conversación ni más ni menos que en la Ciudad de México, donde hablaremos sobre el mundo punitivo. Para ello vamos a presentarles a nuestros invitados, pero antes de hacer eso, vamos a nuestra sección El Ajolote Rapsódico, donde escucharemos la introducción de un libro que ha sido muy interesante para comprender el mundo carcelario. ¡Vamos, Axolotl! La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Una mañana se acercó una estudiante y me preguntó si ofrecía tratamiento psicológico a personas que habían estado en la cárcel. No practico la clínica, pero si alguien quisiera reunirse conmigo, podría hacerle una propuesta alternativa. El señor en cuestión era su tío Juan, quien acababa de salir de la cárcel hacía escasas 2 semanas. Nos pusimos en contacto y quedamos de vernos en un café frente a la universidad. Tras subrayar que la cosa no iba de terapias, puse sobre la mesa lo único que podía ofrecer: armar una investigación sobre cómo era salir de la cárcel después de haber estado casi una década encerrado. No sé si me expliqué bien, pero pareció interesarle. A la semana siguiente, le presenté una propuesta sobre papel que consistía en la producción de narrativas a través de la foto elicitación. A los 6 meses de juntar una vez por semana para cartografiar el encarcelamiento desde el dibujo, después de explorar diferentes espacios de la cárcel y sus relacionalidades, y de sondear acontecimientos alrededor de diferentes formas de violencia, un día Juan me propuso incluir a su familia. Consideraba que nuestra investigación estaba demasiado centrada en su experiencia personal, y que para abarcar la complejidad del castigo penitenciario, necesitábamos abrir el foco hacia la composición de un plano colectivo a través del campo de las experiencias, de aquellos que vivieron la cárcel desde la calle, su esposa, su hijo y su hija. Limitarnos a sus vivencias no nos permitiría entender la situacionalidad de una experiencia que superaba lo individual. Faltaban las de ellos, quienes habían padecido a su lado, aquellos con quien se venía distribuyendo y compartiendo, esos con quienes ahora tenían que rearmar una vida afuera, y quienes también sentían desgastados y lastimados. Con la incorporación de Vero, Isra y Angie, nuestro proyecto encontró su diseño final: la producción de narrativas a través del dibujo junto a una familia atravesada por el encierro penitenciario. Fragmento de El Delta de los Privados, Ontología Crítica del Poder Punitivo de Pablo Hoyos, UAM 2023, en voz de Lisbeth Zamora. Axolotl, ¿qué te pareció este fragmento del libro El Delta de los Privados? ¿Acaso no es interesante? Sí, a mí también me llamó mucha la atención, como que me va envolviendo en esta trama que gira alrededor del señor Juan y su familia. Una persona como muchas otras que termina desgraciadamente en la cárcel y que pues va viviendo todo un drama humano. Pero, ¿qué te parece que para hablar sobre esto con mayor detalle, vayamos a nuestra siguiente sección, que es el Ajolote Cultural? Ahí escucharemos una conversación que tuvimos hace unos días en casa de unos amigos en la Ciudad de México. Así que, pues, vayamos.
Aviso legal. Las opiniones y puntos de vista expresados en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente la opinión ni la línea editorial del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, ni de Tubch Radio, una señal de inspiración. Tubch y Tubch Radio no se hacen responsables por la veracidad, integridad o calidad de la información proporcionada por los participantes. La difusión de dichos contenidos no implica la aprobación, respaldo o acuerdo con las opiniones manifestadas. Cualquier responsabilidad derivada de los comentarios publicados aquí emitidos recae únicamente en sus autores. Para cualquier duda o aclaración respecto a este aviso legal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios digitales oficiales del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Xico. Como lo hemos venido diciendo, hoy tenemos una sección muy interesante que es el ajolote cultural y vamos a tener una conversación muy diferente a la que hemos tenido en otros programas. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales. Me gustaría presentar en primer lugar, ahorita nada más nos vamos a saludar y ya después les voy a pedir que se presenten, pero pues en primer lugar tenemos a Pablo Hoyos. Pablo, bienvenido a tu programa Los Soñadores de Xico. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con tus amigos Los Soñadores de Xico. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, me gustaría presentar a Judith Inda. Judith es actriz y ahorita le vamos a pedir que nos platique un poquito más sobre ella, pero Judith, muchísimas gracias por acompañarnos en esta bella tarde aquí en la Ciudad de México. Hola, gracias. Judith, muchas gracias. Y también tenemos ni más ni menos que al doctor Ernesto, que todos nosotros lo conocemos pues como una autoridad, el director de administración aquí en el Tecnológico, pero el día de hoy él no viene como director, él viene como amigo, como invitado, como un gran conocedor también de temas culturales. Doctor Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como ustedes saben, nosotros, Pescador de Xico, su servidor, y a Xolotl, que por ahí anda muy feliz tomando agua de Jamaica, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, antes que nada, vamos a hablar, como ustedes saben, ya escuchamos un poco, unos fragmentos de este proyecto que se llama El Delta de los Privados, Ontología Crítica del Poder Punitivo, de Pablo Hoyos, un libro que se publicó apenas el año pasado y que dio pie a una obra de teatro que es la que realmente nos convoca el día de hoy. Entonces, leíamos hace un momento en esta presentación que pues básicamente hay un camino, ¿no?, en el cual se van dando ciertas circunstancias y se va haciendo un trabajo con la gente de la cárcel, ¿no? Una realidad que pues tal vez no todo el mundo conoce, pero que es importante ir adentrándonos y saber cómo es ese mundo punitivo. Entonces, pero para antes de hablar de fondo en todo este tema, me gustaría mucho pedirle a Pablo, si nos puedes platicar un poquito a nuestro auditorio, un poco sobre tu trayectoria. ¿Quién es Pablo Hoyos? ¿Cuál ha sido su historia de vida? ¿Cómo fue que llegó de España, de Madrid, a los centros penitenciarios aquí en México? ¿Cómo fue eso? Pues yo tengo una relación con la desviación bastante íntima, con la desviación y con la indisciplina. Desde muy joven pues me gustó ser bastante revoltoso y pues varios amigos pues estuvieron como yo relativamente cerca de la cárcel. Sin embargo, no sé, en el contexto europeo como que la cárcel quedaba, o sea, en esa época la cárcel quedaba todavía como lejos de la imaginación, no dejaba de ser una amenaza de como sigas así vas a acabar en la cárcel, o estos chavales son demasiado
irreverentes, son demasiado problemáticos, son demasiado conflictivos, ¿no? Pero como que no pasaba por ahí. Ha sido después, ¿no? En los 2000 que hemos ido pues viendo cómo la nueva censura ha ido metiendo en la cárcel, por ejemplo, pues a artistas y a cantantes como los dos casos de Valtonyc y de Pablo Hasél, por ejemplo, ¿no? En España, únicamente como pues por cantar canciones criticando o bofándose o dando cuenta de problemas cotidianos que atraviesan a la monarquía, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo llego a México a la Penny, a la cárcel, invitado a dar un taller de poesía, un breve taller de poesía, y de repente veo todos esos hombres que como fieras al sol. Veo esa cárcel de aquel momento como un zoológico humano. Se me hace una escena dantesca y a la vez pues sumamente poderosa, ¿no? En las conversaciones que yo tenía con ellos hablando de poesía, como que de repente, no sé, pues sentía que estaba hablando con gente con la que tenía muchas cosas en común, muchas más de las que pude suponer antes de haber entrado. Y por otro lado, pues gente con con un pensamiento, con una posición de sujeto, con una gran herida, ¿no? Que les permitía de otra forma hablar en sus vidas en cautiverio. Pues bueno, básicamente así es como llegó a la cárcel, por una invitación de mi gran amiga Florina Piña, que trabaja en la UACM en el PSER, y para dar este pequeño taller de poesía. Muy bien, Pablo, pero bueno, algo que no sabe nuestro auditorio y me gustaría colocarlo de una vez es que pues Pablo es un artista. Pablo también ha pasado por toda una formación muy interesante en humanidades, en artes, y no sé si también nos puedes platicar un poquito sobre eso, nada más como para que nuestros radioescuchas se den una idea. Sí, en términos ahí disciplinares, pues sí, al final soy doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y pues vengo estudiando, pues eso, problemáticas sociales también, sobre todo desde la investigación en acción participativa, que es donde conozco al doctor Ernesto, hace 20 años prácticamente, va a ser el año que entra. Y en relación a las artes, pues soy autodidacta, o sea, no he tenido ninguna formación, he tenido como la curiosidad y la guía de mi madre que me llevaba a exposiciones de pintura, y con amigos de ella que eran pintores, y ahí como, pues yo también seré pintor. Y con la poesía fue como que un día con 9 años dije, pues yo quiero ser poeta, porque vi El Cartero y Pablo Neruda y El Postino, y dije, yo soy igual de disminuido socialmente como Mario Rúa, porque yo era un niño con unos lentes gigantes y estrabismo, el ojo izquierdo vago. Me sentía como eso, como fuera de sitio, y como esa mediación que tiene Neruda con él cuando le enseña que es una metáfora, y cómo poder acercarse a un ser amado, sea Beatrice Russo, luego él hablándole al pueblo en el estrado cuando lo matan. Fue como, mira, pues qué gran forma de morir por un lado, y por otra parte, pues qué buena forma para acercarse a la gente, como los juegos de lenguaje, ¿no? Y así es como llegó a la poesía. Obviamente, bueno, hablar sobre el Postino ya daría como para un programa totalmente aparte y muy rico, y bueno, nos remonta obviamente al cinema italiano, pero obviamente pues no nos va a dar tiempo para hablar sobre eso. Entonces también nos gustaría darle la palabra a nuestra querida Judith Inda. No sé si Judith, tú también nos puedas platicar un poco sobre tu historia de vida, lo que quieras platicarnos, cómo es que llegaste al teatro y cómo es que te volviste directora de esta obra, La Gran Inundación. Pues, bueno, yo hago teatro desde los 14 años. Empecé en Cuernavaca, fue por mera curiosidad, porque pues es una ciudad pequeña, muy cerca de la Ciudad de México. Y también no había muchas actividades que hacer, pues es un lugar pequeño, ¿no? Yo estaba viendo qué hacer y me recomendaron, siempre fui delgada y alta, ¿no? Cuando tenía 14 años, pues era así una garrocha. Y una conocida de mi mamá le dijo, pues que se meta a modelaje. Era algo que a mí no me llamaba, pero dije, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces camino a Tepos, nos habían dicho que había una escuela, no sé qué cosas. Afortunadamente estaba cerrada. Yo no sé qué hubiera hecho ahí. Y el destino. Sí, y luego ya nos dijo, pues hay unos talleres de teatro en el Teatro Campo. Entonces yo llegué y lo primero que me llamó fue el silencio del lugar.
lo frío del lugar. Es el Teatro Campo que está ahí en el centro de Cuernavaca. Y eso fue lo primero, el silencio y como en lo frío, como era una, no sé, es una sensación que recuerdo siempre. Y subí unas escaleras, había una oficina y había un papel pegado en una pared. Y empecé a ver unas materias que decían historia del arte, historia del teatro, griegos, danza, música, escenografía, vestuario. Y yo dije, yo quiero todo eso. Entonces me metí y les dije, yo quiero estudiar eso. Me decían, sí, pero eso es la carrera. ¿Cuántos años tienes? Y yo, 14. No te va a dar tiempo porque eso es en las tardes. No importa, yo salgo de la escuela y me vengo para acá. Y ya me dijeron que no, que estaba muy chica, pero que los fines de semana había un taller para niños, de teatro infantil. Yo desde el nombre dije, ay, no, teatro infantil. Bueno, tal llegué y lo primero que te preguntaban los que lo llevaban, es un matrimonio, te preguntaban a ti directo si tú querías, si tú estabas ahí porque tú querías o porque te estaban llevando tus papás. Y dije, no, pues yo quiero estar aquí. Y ese era como el requisito principal para que te quedaras. Y entré al grupo y era un teatro, o sea, nos daban las mismas materias que en la carrera, pero a chavitos de 6 años hasta 14, 15, 16 eran más grandes. Wow. Y era los fines de semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todos los fines de semana teníamos temporadas, ¿no? Y de ahí, yo desde ahí dije, esto es lo mío. Ahí empecé a los 14 años. Muy interesante. Y por supuesto que en un momento más hablaremos cómo es que Judith llegó a ser la directora de esta obra, de la cual también vamos a hablar en un momento más. También tenemos aquí a nuestra derecha al doctor Ernesto Magaña, que nos acompaña y que ha sido como una estrella que nos ha guiado para poder facilitar este encuentro. Doctor Ernesto, ¿cómo ve esta situación de la ontología de crítica del poder punitivo de Pablo Hoyos y qué relevancia tendría para nuestra comunidad universitaria? Pues yo considero que devela una situación por la que todos podemos pasar. No estamos exentos, cualquier persona, de vivir una experiencia carcelaria de manera justa o injusta. Y yo creo que Pablo rescata la experiencia de una persona, de su familia, de lo que han experimentado, y creo que es importante conocer el otro lado de la luna, lo que no estamos viendo. Claro, porque justamente este libro y esta obra del teatro de la cual vamos a hablar en un momento habla sobre la historia de una familia, ¿no? Juan, bueno, es Angie, Israel. Exactamente, Israel, y de los con quienes se tuvo una relación pues ya larga, ¿no? Profunda, que se ha hecho familia. Entonces, bueno, pues eso ya nos coloca ahora sí. Entonces vamos a entrar primero en el libro, tal vez un poquito hablar sobre el libro, y ya en un momentito más hablamos sobre cómo este libro se convirtió en una obra de teatro. Entonces, ¿les parece bien? Que por cierto, a Charlotte fue a la obra de teatro y él está muy contento, le encantó la obra, le encantó todo lo que pasó ahí y nos va a también contar su experiencia, ¿verdad? Bueno, lo primero que llama la atención de este libro es justamente el título. Hay un título muy provocador que es justamente la imagen del delta, el delta de los privados. O sea, hay una imagen geográfica de una condición pues prácticamente social, que son los privados de la libertad. Entonces, Pablo, no sé si nos quieras platicar un poco sobre cómo fue que encontraste esta imagen del delta para ayudarte a explorar el mundo y pensar el mundo de la experiencia carcelaria, el mundo de la cárcel. Pues la imagen del delta viene
como lo que es, como diría Guattari, como un cartoema, ¿no? Como un poema cartográfico, ¿no? Como una figura cartográfica que viene de Frantz Fanon. Cuando Fanon habla de la zona gris, ¿no? Es como, yo pensaba, claro, con las zonas grises de la guerra que no se ven y que tienen más que ver con umbrales de intensidad, ¿no? Que con ser el miliciano que está en el campo de batalla. Entonces, como este dolor que tiene la familia que no está en el campo de batalla, o los argelinos atravesados por la guerra, por una guerra interminable y por una guerra cruenta, fue como, hostia, esta zona gris está en la cárcel también, ¿no? Y digo, autoras argentinas como compañeras la han ido como, iba a decir mi compañera Ferrecho, que no la puedo dejar de citar, ¿no? Es como que han hablado de los efectos extensivos del encierro, ¿no? Lo cual, pues, conceptualmente está bien, está guay, ¿no? Pero yo necesitaba como algo más, ¿no? Como hablar de esos efectos extensivos justamente como una especie de atmósfera o de neblina, ¿no? Viendo hacia lo gris, como esta neblina donde no solo tienes como que entrar dentro de una cartografía necesariamente, sino que son unas condiciones meteorológicas, ¿no? Que es como una meteorología de la existencia, que lo que hace de repente, bueno, pues empaparte la vida, humedecerte la vida, generar ciertos dolores endémicos de un padecimiento singular, ¿no? Y este es el del encarcelamiento, ¿no? Que por un lado, o sea, castiga a las personas, pues privándolas de aquello que además legitima como libertad, ¿no? Pues si hubiera una libertad que se vive en la calle, como si no hubiera ningún tipo de forma de esclavismo actual. Ahí tenemos a Angela Davis como pues para rebatir eso tranquilamente por otro lado. Y además pues castiga a las personas que se quedan afuera, generalmente por las familiares mujeres, ya que más del 80% de la población penitenciaria son hombres. Las castiga de una forma muy concreta, que es justamente invitándolas, siendo irónico, ¿no? Invitándolas a que entren en un umbral de hiperproductividad, porque tienen que mantener la vida del interno, tienen que mantener la vida de sus hijos y tienen que mantener pues, la vida cotidiana de la calle sin el aporte de esa pieza generizada como sujeto masculino que pues, aportaba pues, ciertos ingresos en el hogar. Entonces, de ahí viene lo de... Entonces yo pues pensaba eso, ¿no? Como un poco como yendo a las imágenes también de Robin Hood, ¿no? Por ejemplo, de estas manadas de hombres y de mujeres que casi se hicieron bosquímanos en aquello que la historiografía llamó la Edad Media, que igual también ahí habría un debate entero. Pero justo de que se quedaron viviendo como entre el nuevo régimen y el antiguo régimen, ¿no? Entonces como esta gente como con una especie como de cierta valentía, cierto coraje, que también se me hacía interesante, no solo poner el Delta como un espacio como de una punición dolorosa, sino también como un lugar de punición y de coraje, ¿no? Como con esta contradicción. Bueno, yo creo que hay una novedad en pensar justamente el mundo carcelario como un delta, ¿no? Y luego algo que también llama mucho la atención es el subtítulo del libro, que es Ontología crítica del poder punitivo. Bueno, para los ajolotes que son ya muy ávidos en Foucault, seguramente les puede sonar muy familiar este término de ontología crítica y luego poder punitivo. O sea, gran parte del trabajo de Foucault fue hacer una crítica a las diferentes instituciones de la sociedad europea que sometían a la población por medio de diferentes dispositivos. Pero Pablo, me gustaría que no sé si nos puedas explicar un poco sobre cómo es esto, cómo es que este delta de los privados se vuelve una ontología crítica del poder punitivo. Pues lo has explicado tú solo muy bien. O sea, justamente se vuelve el delta como figuración, como una figura de la imaginación, diría Michel Serres, por ejemplo, nos permite justamente pues pensarnos atrapados por ciertas condiciones de existencia. Y al sentir esas condiciones, pues lo que podemos hacer es criticarlas, ¿no? Es sospechar sobre ellas. ¿Cómo es que yo estaré viviendo esto, ¿no? O sea, como
¿A través de qué formas de relación con el mundo, con los demás y conmigo mismo? Entonces, a través de ahí pues empezamos justamente como a construir un juego varios juegos de lenguaje que lo que quieren es aproximarse sobre esa experiencialidad afectiva y racional, y de ahí, bueno, pues ir construyendo, pues es como muy bien cuenta Foucault, ¿no? O sea, como esta relación entre el poder y la resistencia, pues ir construyendo pues cierta resistencia sobre la punición, ¿no? Y es como esa misma imaginación, o sea, como ese mismo como ir dibujando, esbozando a qué se parece el encierro, cómo es el encierro, y buscando eso como bosquejos de analogía y de metonimia y de sinécdoque, pues es que damos como con este paraje, ¿no? Que es donde el agua dulce y el agua salada se encuentran, donde de repente, bueno, los seres humanos como que se han ido como también como sintiendo como muy atraídos como por esta también morfología triangular también, ¿no? Como es porque el delta es un triángulo y el triángulo también acaba siendo un poco como un espacio de ciertas imantaciones concretas. Tenemos la historia reciente del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es como que un poco era como, hostia, mira, entonces es como un espacio donde se encuentra lo de afuera, que puede ser el agua salada, con lo de adentro, que puede ser el agua dulce, donde pasan cosas singulares y donde se construye un poder de imantación, es decir, una movilización sobre ciertas formas de comportarse, ciertas formas de sentir y ciertas formas de justamente como ser conceptualizados o interpretados por los demás. Y ya. Sí. Yo creo que la verdad me parece muy, muy interesante esta imagen geográfica del delta, porque justamente en la cárcel me parece que, y se puede ver un poco en la narrativa, que se mezcla esto, vamos a decirlo con todas las comillas del mundo, lo bueno con lo malo, ¿no? Y nos da la imagen de que realmente nos sumerge, mejor dicho, en la realidad de que pues todo está mezclado al fin de cuentas, ¿no? Las experiencias más hermosas de la vida como las experiencias más duras, más difíciles, la soledad, la desesperación, la ansiedad, las ganas, la falta de ganas de vivir, y al mismo tiempo de pronto otra vez el conectarse con la vida, con la esperanza. No sé si sobre esto nos quieras platicar un poco. Pues sí, creo que justamente la cárcel lo que volviendo un poco como a Foucault, ¿no? O sea, pensando que la cárcel no es una instancia más que una institución, ¿no? Una instancia disciplinar autónoma o solitaria, no es una estrella solitaria, sino que está vinculada, ¿no? Con la fábrica, con la escuela y con la caja de ahorros, fundamentalmente, y con el hospital, ¿no? El hospital, tanto el hospital como clínica como la clínica psiquiátrica también, ¿no? Lo que hace la cárcel es castigar intensivamente. Entonces esta intensidad que tiene en especial la cárcel, ¿no? Porque todas son instituciones de secuestro también. Vamos a la escuela a hacer horas nalga cuando somos niños y vamos toda la vida a hacer horas nalga, y muchas veces pues vamos a trabajar porque hay que ir a trabajar. Si nos dan a elegir, quizá no iríamos a ese trabajo a poner las nalgas en una silla, a calentar la silla o a hacer lo que tienes que hacer o lo que te mandan, ¿no? Pero pues ahí estamos siendo secuestrados por un interés capitalista, en el caso del trabajo, y en el caso de la escuela por un interés moralizante y adoctrinante y domesticante, para después pues poder sobrevivir al trabajo, básicamente. Entonces lo que la cárcel hace es justamente pues eso, pues hacer sentir más, ¿no? O sea, como construye un nivel de resonancia y de resentimiento, que creo que va a pasar después cuando la gente sale de la cárcel, es que resienten mucho la cárcel, porque joder, la has sentido tanto, es como cuando estás muy enamorado y la relación se va al carajo y estás muy triste, ¿no? Porque que sentiste tanto que no vas a estar muy poco triste, porque si no es que no amaste, ¿no? Pero como que por ahí va. Muy bien. Ahora también un último aspecto del libro para ya después dar pie a hablar sobre la obra. A mí me llama mucho la atención la visión que se tiene en esta obra sobre el artista, el pensamiento artista. Y solamente voy a leer unas líneas del libro, en la página 19, que dice: el pensamiento artista nos permite vivir una vida invivible, una vida que no es posible vivir,
buscando las fallas, las líneas de fricción, de diferenciación en la coyuntura particular de nuestra vida precarizada. El pensamiento artista caza furtivamente a través de una pragmática de la componenda, aprovechando con astucias las ocasiones, creando de la nada una posibilidad tan imperfecta como inesperada, pues la cosa, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a seguir porque si no nos quedamos, ¿verdad? Pero hay una mirada muy interesante que tiene el artista, que es capaz como de hacer un análisis crítico de la realidad, por así decir. No sé si sobre esto también nos puedas platicar un poco. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es? Sí, esta es una lectura que tiene Deleuze sobre Foucault, básicamente, y luego también, bueno, igual como una tirada que tiene Deleuze sobre la parcialidad, creo que es muy beneficiosa como para todos los que nos dedicamos a trabajar con gente y a pensar y a intentar pensarlo. Básicamente, creo que justamente el Estado nos ha adoctrinado muy bien como a construir soluciones generalizables, ¿no? Desde el método hipotético deductivo, desde esta necesidad como de justamente de que resolver se resuelve una vez, no se resuelve varias veces. Y si hay que resolver varias veces un problema, es que eso es una chapuza. Es que el anterior vino a hacer una chapuza. Componente es sinónimo de chapuza. Algo que no está tan bien hecho. Algo que arregla transitoriamente algo, pero que no lo arregla definitivamente. Porque no hay cómo arreglarlo. Porque asume que no hay cómo arreglarlo. Y justamente porque lo que hace es también pues delatar que esas posiciones positivistas que no dicen esto ya está arreglado, son falsas. Están justamente como construyendo un performativo a través de un dispositivo que diría Foucault, ¿no? Que es este juego pues, de la ciencia, el del saber, ¿no? El del saber poder. Entonces, remitir como un artista de la vida puede resultar un poco baladí, incluso se podría confundir con las arteterapias. En ninguno de los casos voy por ahí, todo lo contrario. Detesto las arteterapias profundamente. Pero entonces, el juego es plantear que es que el artista de la vida, todos podemos ser artistas de la vida, si justamente como que pues encontramos el deseo, encontramos nuestro deseo y nuestra convicción por vincularnos con otros, porque uno solo no resuelve nada. O sea, ser artista no es un artista solo, sino es una voluntad por construir posibilidades de armar una barca para sobrevivir al naufragio. No es agarrarse un tronco, sino es hacer una barca juntos nosotros. ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces sobrevivir a ese naufragio. Al naufragio se sobrevive con fortuna y la otra, bueno, pues con deseo. Si no te deja así como DiCaprio cuando se ahoga lamentablemente en Titanic y todos lloramos a Leo. Muy bien. Bueno, ahora yo aquí veo las caritas de mi querido Axolotl y ya él ya quiere que hablemos sobre la obra. Entonces vamos a hablar sobre la obra. Esta obra que digamos se inspira en este libro, pero que obviamente y recorre en gran medida varios momentos de la narrativa, porque obviamente hay las experiencias, los testimonios de Juan, que está en la cárcel, pero también de su familia que va creciendo a la par que van pasando los años de Juan en la cárcel. Bueno, esta narrativa se atraviesa en el libro, pero también llega, es como un árbol cuyas ramas van, digamos, creciendo hasta convertirse en una obra de teatro. Y en ese sentido, pues, qué afortunados que tenemos aquí a Judith, porque ella también nos puede hablar como artista teatral sobre la obra. Judith, ¿tú qué nos puedes decir sobre esta obra, La Gran Inundación? Es que es muy buena. Pues bueno, les puedo compartir sobre cómo fue un poco el proceso creativo, ¿no? Para llegar a lo que fue la pequeña temporada que tuvimos en el Teatro Varsovia. Fue a partir de una invitación de Pablo del libro y me pide que si lo llevaba a teatro. Yo la verdad me fui por las ramas un rato hasta que ya me bajó y me dijo, vamos a hacerlo. Y empezamos a pensar como en quién, y de ahí se empezó a pensar en el equipo creativo, en los actores. Y pues el primer trabajo era la adaptación, porque no es lo mismo tener el libro y cómo adaptas ese libro a teatro, ¿no? Afortunadamente también, bueno, la forma de escritura de Pablo y la manera en la que proponen el libro ya es una serie de monólogos, ¿no? Que sí están secuenciados, digamos, como cronológicamente. Entonces eso ya nos da un mapa como de partida. Pero pues eso es como encontrar
el ADN, ¿no? O sea, cuál va primero, cuál va después, cómo lo hilamos, qué hacemos. Entonces lo primero fue pensar en el dispositivo, ¿no? Yo aposté más hacia el trabajo del actor, o sea, que la mayor parte del trabajo recayera en la actuación, en el trabajo de los actores, y fue un trabajo colaborativo, o sea, ya la parte de la puesta en escena estuvimos trabajando a la par Pablo, la familia, los actores y yo, ¿no? Y el asistente de dirección, el que se sumó un poco después. Pero lo que hacíamos era, por ejemplo, leer. O sea, empezamos primero con una especie como de regalos entre nosotros, decir, vamos a proponernos escenas, lo que sea, aunque no tenga que ver con el libro, pero ¿qué te inspiró? ¿Qué soñaste? Algo que te haya pasado y vamos a presentárnoslo como una forma de regalos, no es un regalo para ti. Y con base en eso empezamos a trabajar, ¿eh? Empezaron a salir cosas, de ahí empezaron las improvisaciones, entonces a partir de lo que los actores iban proponiendo, entonces yo con el ojo externo les iba haciendo otras propuestas, les metía como otras cosas de juego en lo que ellos iban improvisando, ¿no? De pronto dije, bueno, a ver, meto una silla y metemos no sé qué. Así surgió uno de los regalos fue la máquina de escribir, la máquina de coser, ¿no? Y eso, o sea, así fue como fue surgiendo la adaptación del libro hacia la obra, que obviamente pues no podemos tocar todo lo que pasa ahí. Claro. También tiene que ver con las experiencias de cada uno de los miembros que estuvimos ahí. Sí. Cosas que íbamos haciendo, se los íbamos presentando también a la familia, también como diciéndoles una especie de regalo. En realidad también, o sea, una de las premisas para la puesta en escena, y que eso se quedó claro desde la reunión 1 con todos, es que es un regalo para la familia, y en especial para Vero, ¿no? Y para Angie, que son la esposa y la hija. Sí, la esposa y la hija. Entonces, siempre la consigna fue, esto es un regalo. Esto es un regalo para ellas, para ellos, para toda la familia, pero en especial para ellas. Y eso, y entonces la forma de trabajo también fue buscar más lo humano, ¿no? Ahí entrábamos sí en discusiones de pronto ya de la co-creación, en donde, por ejemplo, obviamente Pablo desde su rama también decía, no, es que tenemos que hablar de tal y que, como la problematización más social. Y digo, sí, pero eso es muy general, vámonos más bien a lo particular, vamos a lo humano, o sea, ¿qué pasa? O sea, que lo que estemos viendo no necesariamente te haya atravesado a ti el sistema penitenciario, pero sí otro tipo de cárcel en tu vida, ¿no? O sea, ese encierro que puedes sentir siendo cabeza de familia o hijos abandonados con padres presentes o ausentes, ¿no? O sea, como apelar como a esa humanidad de todos. Eso fue fue como se empezó a hacer ese trabajo y entre todos íbamos aportando, ¿no? Por ejemplo, Pablo soñó el dispositivo por ejemplo, de los tendederos, ¿no? Y eso se puso, y con base en eso empezamos a trabajar, ¿no? Y entonces uno ve, voy a hacer esto, y vamos a hacer esto, voy a meter tal cosa. Entonces de pronto estaban improvisando, íbamos buscando en el libro, y yo les lanzaba, por ejemplo, alguna parte del libro, y con eso salía otra improvisación. Y a la par que iba saliendo eso, pues empezamos a hacer la dramaturgia. O sea, en realidad lo que estuvimos haciendo, más bien mi trabajo, pues de fuera, sí era una especie de dirección, pero es una dirección dramaturgista, digamos, ¿no? Sí. A la par. Sí, fue más bien como, a ver, no sé si está bien, como facilitar el proceso, ¿no? Facilitar el proceso y que eso se vuelva una obra de teatro. Sí, ¿no? Que en sí yo pienso que el trabajo de un director es el primer espectador, ¿no? Bueno, eso no es que yo me lo esté inventando, o sea, ya viene de Grotowski, fue el primero que lo dijo. O sea, el director es en sí el primer espectador. Y tampoco podemos pasar de alto que pasa por la visión también de los que estamos por fuera, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, y se montó aquí, en la casa de Pablo, en su sala. ¿Aquí? Wow, aquí se montó la obra. Muy bien, pues justamente esto nos trae, digamos, a colación que la experiencia de un espectador. En este caso,
Doctor Ernesto, no sé si usted como espectador nos pueda platicar un poquito algunas escenas, unas 2 o 3 escenas que recuerde de la obra, cómo fue la obra, cómo se habla de unas cortinas, se habla de, sí, como para quienes no estuvieron en la obra, en el Teatro Varsovia, qué imágenes les podríamos obsequiar a nuestros radioescuchas. La primera es que los espectadores se vuelven partícipes, o sea, la invitación a hacer cola para entrar a la cárcel. Bueno, la experiencia que tuvimos fue extraordinaria, pues y no la esperábamos. Y que Axolotl también estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo Axolotl ahí también haciendo la fila. Lo sometieron al maltrato penitenciario, sí, ¿no? Verónica tratando de entrar y ya sabía el movimiento y entonces iba avanzando la cola y muy bien. O sea, esa fue una de las buenas experiencias y a mí me conmovió mucho. O sea, hubo muchas escenas conmovedoras realmente, porque rescata esta parte humana de la que hablabas, ¿no? La experiencia de la hija, del hijo, de la esposa, y el amor que se tiene, ¿no? Fue extraordinario, ¿no? Bueno. Sí, yo recuerdo porque, pues bueno, desgraciadamente no pude ir, pero bueno, Axolotl me contó que hubo una escena, hubo un momento donde, o sea, al principio de la obra, donde están formados para entrar a la sala y entonces sale un señor y dice, a ver, todos formados, a ver, en fila india, que no sé qué, y ahora todos van a entrar de 10 en 10, y a ver, pasen ustedes, y el primer grupo, siéntense, el segundo grupo, ahora para allá, y ahora para acá, y entonces, de pronto, sin imaginárselo, el espectador empieza a vivir lo que siente el preso, ¿no? Con los custodios, donde son tratados como, pues, de una manera muy impersonal, como, no sé, como casi no humanos, y entonces solamente deben de obedecer órdenes y no se pueden salir de esa línea. Y entonces es una manera también muy poderosa en la que la obra transporta al espectador, lo sumerge y la hace totalmente interactiva, ¿no? Y lo sumerge en la obra. Y bueno, también, como dice el doctor Ernesto, pues hay muchas escenas conmovedoras, como la de la esposa que está tejiendo en esta máquina y recuerda las promesas de amor de Juan, ¿no? El que está en la cárcel. Y le dice, ¿cómo carajos es que estás ahí, ¿no? Perdón. ¿Y por qué? Ahora ya llevo 8 años aquí y tus hijos están creciendo y yo estoy aquí rifándomela sola, ¿no? Y entonces todos estos conflictos que hay también a nivel familiar que uno como ciudadano común y corriente pues no tiene idea. Uno piensa que la gente que está en la cárcel es porque se lo merece, pero en realidad no sabemos nada y lo que sí sucede es que es una tragedia para todos, para los chicos, los grandes, los medianos, etcétera, para mucha gente, ¿no? También creo que Axolotl quiere decir otra cosa más. Déjame ver aquí, Axolotl. Ajá. Sí, es que yo le entiendo más o menos a Axolotl. No muy bien, pero más o menos. Hay una cosa muy interesante que es que la parte de los cambios de escenario, ¿no? O sea, realmente nunca se cambia de escenario, pero lo que sí se cambia es la escenografía, solamente con algunos elementos, ¿no? Entonces no sé si sobre esto nos quieres platicar un poco, Juliet. Sí, bueno, la obra recae sobre 2 actores, en este caso Pilar Couto y Alberto Santiago, y ellos hacen todos los personajes, y todo es a vistas, o sea, es un escenario a vistas, todo es desnudo,
y tú ves la transformación de los personajes ahí. Y la consigna es, son los actores haciendo a los personajes, pero que se vea. O sea, un poco lo que platicaba hace rato sobre, trabajamos más sobre la actoralidad. Y que en la actoralidad se vea nuestra cocina, ¿no? La cocina creativa del actor, y que se vea en escena cómo cambian de una cosa a otra a partir de un estímulo. Y entonces, pasando de una escena a otra, son de pronto tomar la decisión de, aquí son los actores. Estos son los actores que acaban de hacer estos personajes, que El policía, el policía, el público. Vero, Sí. Juan, Angie, Israel, alguien que pase por ahí, por ejemplo, ¿no? Doctor, El doctor, algunos otros presos. ¿no? Entonces se ve el proceso de los actores ahí, y también su opinión al respecto, ¿no? No la opinión de si está bien o está mal, como más bien en tiempo presente de lo que están representando, más bien lo que están presentando, no representando, porque es una presentación lo que se está haciendo todo el tiempo. Entonces esas eran partes de las consignas del trabajo. Vamos a presentar, y es presentando en tiempo presente, ¿no? Aquí y ahora lo que sucede, y a la par yo, actor o actriz, comentarnos entre nosotros y abrirlo al público, ¿no? O sea, ¿cómo ven 10 años? ¿Te imaginas estar 10 años ahí adentro? O por un crimen que no cometiste, o por haber estado en una situación, en una circunstancia, por andas del destino, ¿no? Que al final fue, digamos, parece que todo fue como una falsa acusación, ¿no? La agarraron porque no tenían a quién, y pues llegó a la cárcel, ¿no? ¿Pablo? Sí, pero igual tampoco, o sea, tampoco es como el mismo juego que hace presunto culpable. O sea, no nos importa tanto la culpa, no nos importa la culpabilidad. Lo que estamos criticando es el sistema capitalista desde sus engranajes, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, o sea, cuánta gente hay en la cárcel que no ha intentado como pues ganar dinero exponencialmente, ¿no? Cuando pues al final están vendiendo la idea de que pues el que gana dinero exponencialmente pues es el que es el más listo, el que le va mejor, porque pues el dinero es intrínsecamente bueno, el dinero daría la felicidad. ¿Quién no va a querer más dinero? Es como que un poco estos juegos de la codicia, y luego también este nuevo mercado laboral de la seguridad, que por supuesto es el de la inseguridad también, ¿no? Tú antes citabas el concepto de necropolítica, pues va por ahí, ¿no? O sea, la necropolítica es una industria. No es un fenómeno de gente mala que haga cosas malas, no, es una industria donde hay gente que justamente pues en un mercado laboral donde parte pues puede ganar mucho dinero trabajando, haciendo cosas que no son muy buenas, pero pues se gana mucho dinero, ¿no? Y esto, pues el negocio de la guerra pues es pues, como retraducido a nuestras vidas cotidianas, y con un nivel de intensificación en América Latina muy heavy, ¿no? Sí. Muy bien, pues obviamente pues no les podemos contar toda la obra, porque pues además ni podemos, ni es recomendable. Lo mejor es invitar a nuestros radioescuchas a que en cuanto vuelva a presentarse esta obra en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, pues puedan ir a verla con sus propios ojos. En ese sentido, me gustaría preguntarles ¿cuáles son las próximas funciones en las que se va a presentar esta obra, La Gran Inundación? La inundación en la siembra, discernimiento de la prisión, se va a presentar en el Centro Cultural de España de Honduras el 16 de julio. Después vamos a presentarnos el 12 de agosto en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y después vamos a ir a Monterrey a final de septiembre y a principios de octubre. Tenemos ahí como 6 funciones. Y en la Ciudad de México, pues cuando sepamos más, pues les informaremos. Sí, muy bien. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran decirnos alguna última cosa con la cual cerramos este programa. Sí, bueno, nada más sumando un poco más sobre lo que es la obra.
tiene que ver también, aparte del dispositivo escénico y la actoralidad, pues el texto que es de Pablo, ¿no? O sea, sí tiene mucha poesía en lo que se está diciendo, hay muchas también metáforas visuales, y todo eso está justo en este pequeño dispositivo que está abierto a todo el mundo, en donde pues el texto pasa, ¿no? O sea, también tiene que ver la forma en la que está escrita la obra, que es basado en el libro, ¿no? Que por cierto hay dibujos de varios integrantes de la narrativa que nos explican un poco cómo son los espacios, ¿no? Cómo es el baño, cómo es el interrogatorio, cómo es aquí, cómo es allá, cómo es la celda, y entonces otra vez nos vuelve todo esto nos ayuda para sumergirnos verdaderamente en el mundo carcelario. Doctor Ernesto, una última reflexión, sobre todo, no sé, ahora pensando con nuestros estudiantes y nuestra comunidad universitaria. No, yo más bien agradecer la hospitalidad de Pablo, que nos recibe en su casa en este programa, la participación de Judith, que es la directora, y estoy descubriendo elementos nuevos de la obra, este proceso creativo, a partir de la experiencia de los propios actores, de los propios participantes, de la teoría misma de Pablo, y así se construyó, que es una obra extraordinaria. Totalmente de acuerdo. Y pues Pablo, no sé si tú quieras darnos algún último comentario, alguna última reflexión. Pues invitarles que no se pierdan la obra, que nos busquen en redes sociales, que por ahí andamos, y agradecer igual como la participación en este programa, y pues aquí siempre ganar su casa. Las redes son La Inundación en la Siembra, tanto en Instagram como en Facebook, y de Chisli también en Instagram. Muy bien. Pues queridos ajolotitos, aquí dejamos esta conversación y volvemos al estudio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Pues, queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. La verdad es que fue muy interesante, fue muy rico. Ahora cambiamos de lugar, digamos, no fue en la zona de Xico, sino ahora fue en la bellísima Ciudad de México, en una tarde muy, muy agradable, muy placentera. Y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, TuneIn, Deezer, Amazon Music, iHeart Podcasts y Spotify. Todo esto parece letanía, ¿verdad? Y también pueden llamarnos o escribirnos al correo electrónico radio@tubch.mx o llamarnos al teléfono 5517 08 59 59, extensión 2662. De parte de los soñadores de Xico, les deseamos unas agradables vacaciones. Recuerden que nos vamos de vacaciones, cerramos con este programa la tercera temporada y nos vemos en agosto para iniciar una cuarta temporada de los soñadores de Xico. Agradecemos el apoyo de voz de Lisbeth Zamora y el apoyo técnico de Antonio Moreno. Un fuerte abrazo, pásensela muy bien y nos vemos en agosto. Somos Tubch Radio, una señal. TUVCH.
Somos Tufts Radio, una señal de inspiración. Tufts Radio.